Familia, bienvenidos a un episodio más de este proyecto del mini podcast de 100 episodios. Hoy me encuentro en el segundo episodio y pues nada más afortunado que me encuentro con un personaje que allá como por los 2000 marcaste la vida de muchas personas. Yo fui una de ellas y que en el 99. Bueno, sin más preámbulos, hoy me encuentro con Rafael Castillo, más conocido como Rafa Castillo. Rafita, bienvenido a este episodio. Gracias, brother. De verdad es un gusto, una bendición el poder estar con ustedes. Y bueno, para poder platicar un poquito de todo lo que se hizo en esa década de 1999, 9 de junio inició la radio. 9 de junio 9 de junio del 99. 99. Hola, ¿verdad? Sí. En aquel entonces, Rafa, ¿tus inicios en la radio fueron en Radio Nueva Vida o ya venías de alguna otra radio? No. Radio Nueva Vida para mí fue mi cuna, fue para mí mi escuela. Aprendí mucho y a poder usar el micrófono, a darle un buen uso al micrófono En el 99. en el 99. Muchos quizás no habían nacido. Sí, definitivamente no, ya tenemos añitos encima. ¿Verdad? Pero los que fueron cristianos allá por el 2000, en el entonces el desaparecido grupo Parucía. Parucía. Semna, ¿te acordás de Semna? Creo que en el entonces salió uno que se llamaba William Arevalo, creo que era de la fraternidad. Sí, muy bueno. Me recuerdo que llegó a la radio a promocionar su primer disco. Creo que fue con tu persona, ¿verdad? Sí. Rafita, en aquel entonces, ¿qué anécdotas tenés de la radio que nos puedas compartir y que nos puedas hacer recordar a los que en aquel entonces éramos güiros y nos emocionaba poner la radio? Bueno, te voy a contar algo, una anécdota muy presente que tengo. Iniciamos como programa en Radio Tropicana 94.7, ahí se inició, era de las 7 de la noche para las 11 de la noche. Y yo llegué como de un programa que se llamaba Una Voz de Alerta. Yo leía un salmo y al director en ese entonces le gustó mi voz, cómo me expresaba y me dijo, mira, ¿no querés trabajar en La Nueva Vida? Yo emocionado le dije que sí, pero antes de tuve, tal vez podríamos decir una situación de pareja con una persona que pues se vio el momento en que esta persona pues se enamoró, porque yo la verdad no me enamoré de esa persona, pero bueno, estaba en la iglesia, estaba como líder de jóvenes del Calvario Popular y pues esta muchacha me compró todo, el traje, zapatos, ella iba a pagar la fiesta completa. Pues ella está enamorada. Y bueno, te cuento, en ese entonces estaba el pastor Héctor Morán, de Intimidad con Dios. Muy buenos amigos. En ese entonces era un lunes, él me andaba buscando urgente que quería hablar conmigo y me dio una palabra de parte de Dios, me dio una palabra que no se me olvida. Porque me dijo, Rafa, me dice, Rafita, porque me dice, Rafita, o tu carne o servís al ministerio. Así. No, dije, yo quiero servir al ministerio. Es increíble, pero a los días sale Radio Nueva Vida como radio, trabajando desde las 6 de la mañana hasta las, ¿qué decirte? 10 de la noche. En el programa dentro de radio. Ya salió la frecuencia 100.3, que ya no la dieron a nosotros para poderla trabajar. Inicié contestando teléfono, te cuento. Yo inicié contestando el teléfono. Sí. Así inicié. ¿Quién habla? ¿De dónde me llama? ¿Qué alabanza quiere? Y así empecé. Hasta que fui perdiendo el miedito y ya me dieron un turno. En la noche, daba la hora. Y una vez recuerdo que dije las 8:20 de la mañana y eran las 8:20 de la noche. Tantas anécdotas que hay. Pues bueno, Rafa, mira, yo me acuerdo que creo que fue dentro de... Una vez escuché la historia de inicios de radio también en la voz de Iván Cardona y creo que él mencionó que estaba él, parece que había empezado tu persona y Francisco Ortiz en un programa que parece que lo habían iniciado como un tiempo de adoración.
que precisamente, fíjate de que hoy por la mañana me desperté escuchando una canción de Marcos Witt, una que dice, quiero escuchar tu dulce voz. Y creo que la intro de esa se usaba. era parte del programa en los inicios, como a las 7 de la noche creo que daba inicio, no sé si estoy mal. No, es cierto, Sí. a esa hora se daba inicio a Noches de Oración, se llamaba. Como te digo, marcamos historia porque en el lugar donde estábamos, muy buen lugar, tuvimos mucha comunicación con los jóvenes de Ritmo y Tropicana, fuimos agarrando el concepto de radio y lo fuimos implementando también, que fue un éxito, ¿verdad? Lo que implementamos, tengo mucho que agradecer a la gente que nos rodeamos con ellos, hacer radio, porque te digo, grabábamos en el estudio que grababa la Ritmo y la Tropicana. Ahí mismo hacían radio ustedes. Ahí mismo hacíamos radio. Pero luego se da la oportunidad de una frecuencia. Sí. Eso fue cabal en el 99. Era un programa de radio. El programa estuvo como 2 años. Siempre de las 7 de la noche a las 11 de la noche. Que tenía espacios. Yo te digo una cosa, inicié para ese programa una voz de alerta. Inicié vendiendo tamales. Yo vendí tamales, vendí rellenitos para pagar el espacio a la radio para que continuara el programa. Hola, sí. O sea que para los que escuchamos la radio y no sabíamos, vos salías a vender tamales, sí, a vender rellenitos para poder pagar la cuota para que el programa saliera a radio con Radio Tropicana. Ahí estás. Entonces se pagaban 1,200 quetzales en ese entonces. Al mes por el programa. ¿Era qué? ¿1 hora? No, así, 1 hora. Eran de 8 a 9 nos daban. De 8 a 9 nos daban a nosotros. De 8 a 9 tenían ese espacio. Sí, ese espacio. A veces salía corriendo a la iglesia, porque de 5 a 7 era el horario de iglesia en Calvario, y a esa hora me iba al programa. Y llegaba al programa y ahí estábamos. Claro, entendemos que nació del corazón de Dios en iniciar la radio, que fue la primer radio cristiana en Escuintla. Pero ¿quién inició la idea de compremos o alquilemos una estación de radio? ¿Fue tuya, de Iván o de Francisco Ortiz? Fíjate que en ese entonces la radio era José de León y Francisco Ortiz. Ellos fueron los dos que iniciaron. Okay. Sí. Nosotros nos fuimos añadidos a esa visión, pero lo tomamos como nuestro. Lo tomamos como nuestro y pues se dio, en cierta ocasión hubo un problema entre ellos dos, que bien difícil. José de León decide irse, pero no antes sin decir, miren, voy a dar mi 25% a Rafa y el otro 25% a Oscar Iván Cardona. O sea, se dio los derechos que legalmente él tenía a cada uno de ustedes. Ahí. Fíjate, Rafita, que estás adelantándote a unas preguntas que yo tengo que hacerte. Dale. Nuestro equipo de investigación, vamos. Me digas. Nos encontramos con una información que, mira, realmente la pregunta no es para generar una cierta polémica o como que llamar la atención, pero yo que crecí escuchando Radio Nueva Vida, me acostaba escuchando Radio Nueva Vida, los fines de semana era los sábados de un programa infantil que había en radio. Yo crecí escuchándolo. Entonces, cuando me topé con esta investigación que se hizo, me llamó la atención y yo quisiera preguntarte, estás en todo tu derecho en quizás no querer responderme, pero nos topamos con que dentro del marco legal de la existencia de la radio, había cierta cantidad o franquicia o porcentaje de la empresa, si se puede llamar así, a nombre de como 3 o 4 personas. Tu persona era dueño de un porcentaje que creo que era un 25%. Sí. Hoy en día ya no estás en la radio. ¿Seguir recibiendo cierta utilidad de la radio de ese 25%? ¿Lo vendiste o se lo cediste a alguien? Fíjate que muy buena pregunta. Voy a ser bien sincero en esto. Nunca recibí nada de esos 25%. O sea, tenías ese 25% en papel, pero nunca recibiste. Nunca, al contrario, dábamos. ¿Dabas? Aportábamos. ¿Cómo aportábamos? Buscando patrocinadores, buscando ofrendantes, buscando iglesias, porque si te dabas cuenta que eras pues muy fan de la radio, nosotros teníamos radiotones, ¿no? Sí, claro. Y ahí hacíamos nuestro sueldo.
La Radiotón me recuerdo que creo que la iniciaron en un programa vos y Julio Trujillo. Nos atrevimos a creerle a Dios por un mejor futuro para nuestras familias, porque lastimosamente te voy a ser sincero y tal vez voy a lastimar algunos corazones, pero a veces dentro del Evangelio no se valora el talento que se tiene. No se valora el talento, lastimosamente, ¿verdad? Y te das cuenta en los músicos. Hay muy buenos músicos acá en Escuintla. Hay buenos músicos en Guatemala. Pero lastimosamente ellos tienen que poner una cuota para que les den, que si no se van sin lo que les pertenece a ellos. Pues. O sea, Rafa, la radio nueva sigue existiendo. Legalmente apareces como dueño de una parte de la radio. Te voy a contar. Hace mucho, el año pasado creo que tuve una reunión con el director de la radio. Él nos dijo, miren, jóvenes, dijo, firmen porque para que ustedes me donen en esa cantidad. Yo dije, no le voy a firmar. Es que te vas a meter a problemas porque mira, si no hay, me decía él, no hay auditoría de nada, entonces, ¿qué vas a recibir? Pero no lo hice. Aunque yo te digo, pues ya esta persona tal vez ya hizo movimientos donde pues yo creo que se puede por abandono y toda esta situación, aunque yo no abandoné la radio. Entonces soy claro, yo no abandoné la radio. Fíjate que ahí quería llegar. ¿Cómo fue tu salida de la radio? ¿Decidiste personalmente salirte? Perdonar la expresión, ¿te sacaron? ¿O Muy cómo buena. fue? Muy buena. Te cuento. Dios me da la oportunidad de hacer una empresa que se dedica al BTL, la publicidad, y manejo ya, bendito sea Dios, 20 años de trabajar en esto, que Dios me lo dio, porque yo no puedo decir otra cosa. Dios me dio esto, lo que yo tengo ahora. Tal vez porque Dios no se queda con nada. Cada esfuerzo que haces dentro de la obra del Señor tiene su recompensa. Sí, claro. Entonces, yo lo veo así. Fue una recompensa que Dios me dio. En ese momento me dice un amigo, mira, me dice, tengo tanto de plata, hagamos una empresa de publicidad. Yo saco un triciclo, me dice, vos grabas anuncios, me dice, y trabajamos esto. Démosle pues, le dije. ¿Por qué lo hiciste, Rafa? La economía. Siento de que ya cuando tenés esposa, tenés hijos, primeramente son ellos. Me surge una pregunta. Estando vos en radio, la radio tenía muchos anuncios y cada anuncio no era gratis. No. Había muchos programas de iglesias evangélicas y de personas independientes que sacaban su programa. Ellos pagaban cierta cantidad a la radio. Claro, entiendo que la radio tenía sus costos, Sí. pero no recibías un sueldo. No recibíamos un O sea, sueldo. prácticamente ustedes trabajaban por amor a la obra, Al arte. al arte. Amor al arte. ¿Por qué? Porque siempre se nos metió en la cabeza que había una cierta cuota de 18,000 quetzales que pagar mensualmente. Eso eran los costos de Los la costos radio. de la radio. Y eso era cierto. Pues nunca se nos enseñó un papel. Solo así en palabras, hay que pagar 18,000 y no. Y siempre había un déficit. Pero mira, ahorita yo ya me siento como que fuera el diputado que va a fiscalizar. Pero Pero había soldado, ya estoy mal. ¡cobarde! Saludos a Aldo Dávila, Sí. que de repente, mira. Ahí está. Pero es que las preguntas ya parecen de fiscalización. Sí. Pero si estabas en la radio y estás en lo legal de la radio, yo supongo que por ende, al recaudar cierta cantidad, salían los costos y luego se repartían la utilidad. Eso es lo que yo podría entender. Pero según tus palabras no fue así. No era así. Tal vez por la misma situación que siempre se nos dijo, o sea, ustedes nunca pusieron dinero para esto, para el proyecto. O sea, a ustedes se les dio. O sea, fue una donación, podríamos decir así. Pero vos salías a vender Sí. para pagar el programa Sí. cuando no era radio, era un programa. Pero a mí, ya cuando ya fue la radio, ya platicamos porque como te vuelvo a decir, agarramos un concepto de Radio Ritmo y Tropicana de que se pagaba un 25% de lo que vendías. ¿Ya? O sea, yo vendía 1,000 quetzales, el 25% era mío, De anuncios. de anuncio. ¿Ya?
vendía 3,000 quetzales, el 25% era mío. Esa era la temática, ya, para poder generar para uno dinero. Pues. Pero si no vendías, no generabas. Es lo que pasó con Oscar Iván. Oscar Iván tuvo que andar buscando ofrendantes, que siempre lo cuestionaron al pobre, porque siempre había, pues, que buscaba unos ofrendantes para que le sembraran, para que su programa de júbilo, ¿te acordás? Siguiera sonando, ¿verdad? Y aquel se la meneaba mucho. Yo respeto mucho a Oscar Iván Cardona en su situación que anda. Ojalá Dios se acuerde de él, ¿verdad? En darle trabajo. Pero sí, aquel luchó bastante para poder sacar adelante. Rafa, para quitarnos un poco los que éramos fieles oyentes de la radio y hasta el número de teléfono vamos a ver si estoy mal. Creo que era 7889-2006. Ahí estás. Ya, de memoria. Y bueno, sí, para quitarnos un poco el sabor de boca a escuchar la situación que se dio, sembraste dentro de un ministerio que llevó palabra, que llevó un consejo, que llevó una palabra de aliento, que quizás alguien que en un momento quería quitarse la vida escuchó radio, a lo cual tu persona fue parte de los inicios de esa radio, independientemente pues las injusticias o lo que pudo haber pasado. Y vean, esto no, las preguntas sinceramente no las hago en fin de generar cierta polémica o de levantar ciertos rumores o de poner en contra a alguien, sino que yo creo que esa es una plática como amigos. ¿Sí? Yo me considero que era un fiel oyente de la radio, te admiré bastante a tu persona, Julio Trujillo. En cierta ocasión grabamos un episodio, pero fue solo para Spotify, y yo le decía lo mismo, yo te admiro porque en aquel entonces, los que ya tenemos más de 30, se recordarán que conocer a tu locutor de la radio era un momento de alegría. Sí. Y creo que ya después yo tuve la oportunidad de conocer a Julio Trujillo, saludarlo. Hoy tengo la oportunidad de estar con tu persona. Para mí, pues es alegría por escucharte en aquel programa de 3 a las 3. El regaderazo. Era el regaderazo. Yo me recuerdo que los escuchaba cuando terminaban las clases en un programa que ustedes le llamaban las vacas, no sé qué. Pero me recuerdo que si recibían una llamada decían, está sonando el vaca teléfono, algo así. Sí. Si usted está escuchando este episodio y fue de los míos que escuchaba la radio en aquel entonces, escríbanos, coméntenos qué fue lo que la radio le dejó, algo bueno, algún mensaje. Que a ver, en una ocasión, fíjate Rafita, que yo hablando con un amigo, que el cuate andaba perdido, ahorita ya regresó, va a una iglesia que, bueno, a saber, allá por el Salto al Tope hay una iglesia, no me recuerdo el nombre, está como que en el Mango, algo así, después de la vuelta a una ceiba, no se me viene el nombre. La de Shalom. Algo así creo que es. Sí. Pero él me decía una vez, fíjate, me topé y me decía, mira, vos ya no escuchar la radio. Yo le digo, no, fíjate que la verdad es que no, porque ahorita está, realmente, es más que todo son anuncios. Y él me decía, fíjate de que yo en el tiempo que anduve perdido, me decía, me recordaba, me decía, de las palabras cuando escuchaba la radio, cuando a veces leían un texto, me decía, y daban una palabra de aliento, yo me escuchaba, me recordaba de eso, decía, y eso me hacía entender que andaba mal. ¿A qué vengo con esto? De que tu persona, como Julio Trujillo, como Iván Cardona y como los otros locutores, marcaron la vida de alguien, Rafa. Realmente vos y Julio fueron uno de los más sobresalientes, porque creo que formaron aquel programa o una sociedad que se llamaba Fuerza Activa Juvenil. Sí, es cierto. Que de hecho revolucionaron muchos jóvenes en Escuintla. Me recuerdo la actividad como el Festival de Dramas y Limos, creo que hicieron una actividad de canto, sí, y el ganador creo que le dieron un disco, canción se llamaba, sí. Le copiaron a Marcos. Y todo eso movía masas de jóvenes. Sí. Con Julio Trujillo mencionábamos de las vigilias del técnico, ¿te recordás? ¿Alguna anécdota que tengas de una de las vigilias? Muchas anécdotas. Una que me impactó bastante fue la de que encontramos dentro de la adoración, en el momento de adoración que se tenía con el grupo en esa vigilia, un par de patojas y patojos llorando, chillando.
hacía moco tendido. Y el profesor no sabía ni qué hacer en ese transcurso de la vigilia. Llegamos nosotros y nos llegamos a enterar que ellos eran testigos de Jehová. Ellos eran testigos de Jehová. Y estaban en la vigilia. Y te digo, fueron impactados por el amor de Dios. Impactados por el amor de Dios. Y decía una de ellas, mi corazón se siente chiquito, decía. Siento algo sobrenatural que me abraza y que me hace sentir amada. Hola. Así dijo. Eso te motivaba a seguir haciendo las cosas. Sí, pues, eso te motivaba. En lo personal te digo, a mí me motivaba. Vendimos almuerzos, vendimos chuchitos, vendimos de qué no vendimos para poder realizar esos proyectos. Pero la satisfacción era verlos chillar a moco tendido y que Dios los abrazara y que les dijera, aquí estoy. Yo no los he dejado solos. Parte de las anécdotas que vivimos en ese entonces. Por cuestiones de tiempo, quisiera extenderme más en esto, pero quiero pasar a una pregunta que yo tenía, que he tenido dudas y que quizás muchos han tenido dudas. ¿Vos tenés un problema en tu pie o en tu pierna? En el pie. Y te lo hago con todo respeto. Sí, no, dale. ¿Tuviste un accidente o qué pasó ahí, Rafa? No, fíjate que no tuve un accidente. Yo pues, ¿te acordás antes de las famosas vacunas que hoy pues lleven sus hijos a vacunar? Eso es bien importante. Pues en ese entonces mi mamá no me puso esa vacuna, ¿verdad? Entonces me enfermé, unas fiebres tremendas que me dieron. Y de eso me dependió. El doctor decía que yo había tenido punto de polio. No había tenido polio. Punto de polio. Si hubiera sido polio, me quiebra. Si te has dado cuenta, las personas que tienen polio, los dejan en silla de ruedas. Los dejan en silla de ruedas, quebrados de las manos, de los pies. Esa enfermedad es tremenda. Pero, pues, eso fue lo que pasó. Prácticamente fue por falta de una vacuna. Sí, por falta de una vacuna. Rafa, y mira, tengo otra pregunta que va aunado a eso, y cual, como te digo, es con todo respeto. ¿Ese impedimento físico te afectó al encontrar esposa? Bueno, te lo voy a decir. Sí me afectó, la verdad sí me afectó. Porque, pero te digo, me afectó fuera de Cristo. Porque cuando yo vine a Cristo, busqué mucho la sanidad del alma. Dios sanó mi alma. Dios me sanó totalmente. Porque yo te digo, yo tuve mi primera novia así formal a los 20 años. A los 20 años. 20 años. ¿Por qué? Porque siempre tenía miedo. Yo me sentía el patito feo de la película. Lo feíto. Imagínate, chaparro, moreno, lo demás. Imagínate eso que tenía en mi mente. Siempre miraba a alguien más que yo. ¿Sí? Tuve muchos amigos que la verdad siempre los admiro y los amo. Siempre cuando tengo la posibilidad de verlos les digo, muchachos, yo los aprecio mucho. Pero esos amigos me enseñaron mucho a valorarme. Y te digo, fue en el Instituto de Agua Viva donde Dios sanó mi alma y fue donde yo recibí mucha palabra, donde Dios hizo ese milagro de sanar mi alma, de sanar mi corazón, cuando pues ya estaba sanado todo, pero ya empecé también a hacer cosas que no tenía que hacer. ¿Qué pasaste? Me pasé, pero te digo, así fue lo que pasó. Fíjate que esta pregunta te la hago porque yo siempre tuve dudas si te habías accidentado o qué había pasado, pero también me gustaría, si alguien nos está escuchando y tiene, por lo que entiendo, era que tu impedimento físico era más un impedimento en tu alma. Sí. Para encontrar a una novia. Y mi mente. En tu mente. Sí. Hay quienes, porque el pelo o le sale de un lado o del otro lado, se acomplejan, o porque... Soy un narizudo, así, sin ofender a mi amigo Julio. se acomplejan en eso. O sea, más que todo el problema está en el alma. Sí. ¿Qué le pudieras decir, Rafa, a una persona que tenga
digámoslo así, que sea de orejas grandes y normalmente la sociedad los molesta como orejón, Sí. como parabólicas, y que tenga un complejo en su alma de aceptación y quizás esté batallando en no encontrar una novia. ¿Cuál sería tu mensaje para esa persona? Yo te voy a decir algo. Yo siempre, tal vez se dirigían a mí como el renquito o el chenquito. Siempre se dirigían a mí así. Te hacían bullying. Pues en ese Ahora es entonces, bullying. sí. Ahora Sí, es en bullying. entonces, porque hasta usé zapato ortopédico, hasta la bajito de la rodilla. Yo usé zapato ortopédico. Es el que te empareja. Sí, pero ese zapato tenía un defecto, que cuando caminaba hacía ruich, ruich, ruich. O sea, se escuchaba cuando ibas. Entonces, no jugaba a las escondidas porque siempre me hallaban, ¿va? Entonces, pero te digo algo, que busquen de Dios. Yo siento de que la mejor sanidad del alma es cerca de Dios. Ahí él te transforma tu manera de pensar, te transforma tu corazón, transforma todo, y Dios empieza a sanar ciertas áreas de mi alma, donde pues te puedo decir hasta el día de hoy, yo le debo mucho a Dios porque ha sido fiel para conmigo, y ahora pues tengo mi familia, tengo 2 hijos, una nena, un nene, está mi esposa, y no pensaba casarme, yo no pensaba tener Y familia. te multiplicaste. Te digo, me casé a los 28 años. A los 28 años. 28 años me casé. Con una gran mujer, de verdad, para mí ahorita ha sido mi ayuda idónea. Me ha ayudado mucho en lo que es la empresa, me ha ayudado mucho, y le doy gracias a Dios porque Él le ha puesto a esa mujer en mi camino, y ahí estamos, y ahí estamos. ¿Crees que se puede levantar alguien como el nivel de Julio Melgar? Era un adorador, Sí, marcó muchas generaciones, Sí. no solo en Escuintla, sino fuera de Escuintla, Fuera, sí. en nuestro país y fuera de nuestras fronteras. sí, la verdad que sí. Yo siento que en Escuintla hay mucho adorador. A veces tal vez lo que ha pasado es que se han encerrado en las 4 paredes de la iglesia y no salen. Sí. Y no salen. Veo a un Chris Rodríguez, no sé si lo conoces. No. O quizás se ha Patojo, escuchado, pero no. Patojo, que Dios lo está usando muy, muy especialmente. Ha ido a ministrar al preventivo de la zona 18. Muy bueno, de verdad, yo lo admiro mucho y espero que Dios lo lleve a las naciones, ¿verdad? Y así pues, yo siento que hay muchos adoradores acá en la cabecera departamental de Escuela que deben de creer en la palabra, creer que Dios los puede usar, creer que a pesar de la adversidad pueden lograr sus sueños. Estamos iniciando, no tenemos el presupuesto como para agrandarnos a tanto tiempo, pero cuando ya podamos tener más presupuesto me gustaría invitarte a platicar hasta 1 hora, 2 horas y echar el chismecito ya por ahí. Sí, claro, creo que para mí es una bendición, de verdad, créeme que es una bendición que han pasado los años, todavía haya en alguien que le haya dejado la semilla a uno, ¿verdad? O sea, eso es como de mucha bendición, saber que los 13 años que pasé en radio no pasaron por gusto. Claro. Hubo una semilla y ahí está la semilla, y eso pues en lo personal te digo me alegra mucho y estoy para servirte. Si usted quiere escuchar un segundo episodio con Rafa, coméntenos ahí, o si tuvo alguna experiencia en la radio, o quizás quiere decirnos, yo le llamé un día a la radio y Rafa no me contestó, no me complació con cierta canción, quéjese también. Rafita, gracias por tu tiempo, de verdad te lo digo, te agradezco bastante, te aprecio, te admiré Gracias. Siempre que estuviste en la radio, y hoy pues estar platicando con tu persona, para mí sinceramente te lo digo, es de bendición, y me siento privilegiado porque como te digo, para nosotros, mi generación que creció escuchando radio, poder hablar con su locutora era una alegría, ¿verdad? Sí. Agradezco tu tiempo, Rafa. Para despedirnos, ¿sabes qué me gustaría? Que te despidieras, pero como cuando despedías tu programa y decías si nos vemos mañana y que esto que el otro, pero previo a eso, si alguien quiere contactarte para lo que te dedicas, ¿dónde te pueden contactar? ¿Habrá algún número de teléfono? ¿Cómo apareces en las redes sociales? Gracias, sí, ahora pues somos maestros de ceremonias, trabajamos anuncios, publicidad, en las redes aparezco en Facebook como Rafael Castillo,
Mi número es 4115-6514. Estamos a la orden, tenemos sonido y estamos ahí para servirles a ustedes. ¿Casazo o solo? No. Solo soy maestro de ceremonia. Sí. Él no casa, solo puede ir a decir, y ahora le damos el paso al medio. Ahí está. Parta este episodio para que más personas como yo de 18 años nos podamos hacer memoria de aquellos tiempos, de cuando era Radio Nueva Vida, la primera radio cristiana en Escuntra. Que me disculpe el señor Francisco Ortiz, pero hoy es mucho anuncio, no es protesta, pero bueno, pero como dijo el poeta, se tenía que decir y se dijo. Rafita, por favor, despedirnos de este episodio como cuando te despedías de radio. No sé si toco tus sentimientos o te hago hacer alguna memoria. La verdad que sí, muchas anécdotas, y me voy a despedir con esto. Y es de que en cierto momento, cuando yo trabajé en radio, me escucharon allá la gente que iba allá por San Carlos, Canadá. Y en ese entonces me acuerdo que me expresaba y leía todo lo que eran salmos en la radio. Y llega la persona a tocar la puerta y quería conocer a Rafael Castillo, quería conocerlo. Que yo me imagino, dice la señora, es un gran hombrón, decía, es grandote, ese no debe caber en la puerta. Cuando le digo eso, precisamente le digo, ¿usted lo quiere conocer? Me le dice mi amigo que está ahí, sí. Pues pase adelante, ahí está. Cuando ay, usted, Rafa. Pero bueno, tantas anécdotas. Y bueno, me despido con esto. Un gusto entonces haber estado con ustedes en esta hora especial de la tarde. Síganos mañana a través de nuestras redes sociales. Ya lo saben, compartan, eso es bien importante. Que la pase bien.